tardes a todos. Lamentablemente ese es un tema que hasta ahora no ha recibido suficiente atención en lo que se reporta sobre la violencia en Irak, la posible desaparición de la pequeña comunidad cristiana. En medio de la matanza entre musulmanes, suníes y chiíes, ellos son la minoría olvidada, los cristianos de Irak. Hoy día quedan muy pocos, de 300 a 450.000 en un país de casi 33 millones de habitantes. Y son más perseguidos que nunca. Miles de ellos han tenido que huir de la ciudad de Mosul y sus alrededores ante el avance de los extremistas islámicos suníes que juran exterminarlos. Llegan a Erbil, la capital de los kurdos iraquíes. No tendremos un futuro aquí en Irak jamás. Yo quiero emigrar a un país europeo ahora mismo, dice este joven. Les habla el pastor José Cubillos. Y en esta hora quiero pedir que usted se una a nosotros, sea del país que sea, en una oración para interceder por nuestros hermanos cristianos que están sufriendo en Egipto, en Túnez, en Libia, en Siria y en Irak. En la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 29, verso 2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es nuestro deber como cristianos interceder por los que están sufriendo. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a que todo cristiano tiene que interceder primeramente por Jerusalén, porque la Biblia dice: orar por la paz de Jerusalén, porque en vuestra paz vosotros seréis prosperados. En la Biblia encontramos que Dios manda a un Jonás para advertir, porque ama una ciudad y no quiere que se pierda. Él ama a sus habitantes y es por eso que vemos que Él envía a Jonás para que esta ciudad venga al arrepentimiento. Vemos que en la palabra de Dios, Dios no es indiferente a las ciudades o a las cosas que están pasando dentro de ellas. De hecho, llamó a un Abraham y empezó a decirle a Abraham: si hubieran 10 justos, le dijo Abraham a Dios, ¿la perdonarías? Y usted y yo conocemos la historia cómo Dios rescata a esa familia que fue Lot y sus hijas. Y ahí vemos la misericordia, vemos la compasión de Dios por una ciudad y rescatar a las familias que creen en Él. Es por eso que estamos viendo una situación terrible de horror como nunca antes vista en la historia. Porque el año 2010 empezó la famosa primavera árabe, del cual esta ideología que empezó en Egipto, que empezó en Túnez, en Libia, ahora está en Irak y ahora está también en Siria, viene del mismo infierno, porque son grupos revolucionarios islámicos ortodoxos que están imponiendo la ley de adorar a Alá, que es un dios lunar, que no es el dios de la Biblia, bajo pena de muerte. Y hoy la consigna en estos momentos de estos grupos revolucionarios que están masacrando, matando, degollando y poniendo los videos en YouTube, la consigna de ellos es que si ellos matan a un cristiano, se ganan el cielo, tienen la salvación del cielo. De aquí se está cumpliendo la profecía bíblica del hijo de Abraham, de Ismael. La Biblia dice en Génesis que sería hombre fiero, que su mano de él estaría contra todos y todos contra él. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo cómo esta profecía se está cumpliendo, pero estamos viendo cómo los demonios están influenciando a los islámicos ortodoxos revolucionarios a causar muerte, torturas, degollamientos a niños, adolescentes, a jóvenes. Y es nuestro deber como pastores, como hijos de Dios, es nuestro deber como gente moral, ética, hacer algo por esta gente. Es por eso que Estados Unidos se encuentra en este momento, hace 2 días empezó ya la intervención americana justamente en Irak para parar el movimiento revolucionario satanista ISIS,
que está matando a cristianos de una forma macabra. Esta primavera árabe, que empezó en el 2010, está haciendo que muchos presidentes que están puestos por el pueblo abandonen su silla presidencial, entrando a este nuevo movimiento islámico que está imponiendo la ley marcial de Dios, del Dios de la luna, Alá, bajo pena de muerte a todo aquel que no adore a Alá. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque cristianos, estamos viendo los países africanos cómo las iglesias cristianas están siendo quemadas. Esta noticia usted no la va a encontrar en la CNN. No va a haber imágenes como las que estamos viendo por YouTube, niños degollados, periodistas degollados, iglesias quemadas, pastores quemados vivos dentro de las iglesias, gente siendo tirada por un barranco hacia abajo, niños donde hay 5 escopetas apuntando su cabeza. Y esta gente está subiendo los videos como amedrentando al mundo entero. Es hora que nosotros hagamos algo. Nosotros, a través de la oración, tenemos todo el poder de parte de Dios para parar al mal. Lo que le falta para que el mal triunfe es el silencio de los justos. Porque cuando está reinando un justo, el pueblo se alegra. Pero cuando está reinando el impío, el pueblo gime y clama. Dice Proverbios 29:2. Yo quiero que usted ponga su firma en este video y que este video se haga viral, para que juntos levantemos una oración y que debajo del comentario de este video usted ponga una pequeña oración de clamor a Dios, para que Dios intervenga, para que Dios se apiade y para que Dios pueda proteger y guardar a esos cristianos, a esos niños, como ese niño en el desierto, que su madre, arrancando del movimiento ISIS en Irak, ese hijo se perdió en el desierto, casi murió, quedó con la mitad de su cuerpo. Vamos a ver el video a continuación, paralizado, y las imágenes son tremendas. Todo un pueblo forzado al exilio por Estado Islámico. Exhaustos, aterrados, los yazidíes han sufrido muchas tragedias individuales mientras huyen por miles. En el hospital más cercano conocemos una de las historias más conmovedoras. Este pequeño niño está discapacitado, con un lado completo paralizado. Fue encontrado por combatientes kurdos en el desierto, abandonado y muriendo. Los doctores creen que estuvo expuesto a unos 50 grados centígrados, mirando hacia el sol abrasador por más de un día. Sus ojos se secaron, sus córneas ahora están quemadas e infectadas. Nadie sabe su nombre o dónde están sus padres. Nadie realmente sabe cómo se quedó o fue dejado atrás. Algunos refugiados creen que su madre no tuvo más fuerzas para cargarlo y debió tomar la difícil decisión de a cuál hijo salvar. Estado Islámico comenzó a dispararle a la gente, cuenta este refugiado, repitiendo la versión más aceptada de lo que ocurrió. La madre del niño entró en pánico, lo dejó caer y huyó. Así fue dejado atrás, cuenta. Hay campamentos de refugiados distribuidos a lo largo y ancho de la región, en Siria, Turquía, Líbano e Irak. Son decenas de miles de personas que aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares. Hay un pecado terrible que es la indiferencia, de no hacer nada, de ver lo que está pasando y quedarse callado. En la Biblia encontramos a muchos profetas que clamaron. En la Biblia encontramos cómo la tierra gime cuando Caín mató a Abel. La sangre de Abel clamó al trono de Dios. En la Biblia encontramos que Juan nos explica que en el capítulo 7 de Apocalipsis había gente que estaba clamando por aquellos que estaban muriendo en la tierra. Y el clamor llegó a Dios. Y él vio un alabastro lleno de las oraciones de los santos. Es tiempo que usted y yo nos pongamos la mano en el corazón, porque usted tiene hijos, usted tiene nietos. Le gustaría que sus nietos, sus hijos pasaran por lo que están pasando los niños muriendo de hambre, que en este momento, en Irak, hay miles y miles de cristianos que subieron a una montaña y ahí están muriendo de hambre, ahí están muriendo de sed, porque están siendo perseguidos por este grupo terrorista, diabólico, que es ISIS, un movimiento que está matando a
a diestra y a siniestra en Irak y que se está adueñando de todo Irak. Esta famosa primavera árabe es una revolución satánica y diabólica que el Islam está promoviendo con el fin de instaurar a su dios lunar, y quien no la adore va a ser degollado. Unámonos. ¿Cuántas veces hemos visto que a través de las firmas o email de firmas a favor de gente que la está pasando mal, o a través de injusticia, eso ha servido para que los gobiernos, la ONU, pudiera hacer algo? ¿Cuánto más ahora? Sabemos que el único que puede cambiar esta situación es Dios. Él tiene todo el poder para frenar el mal, porque Él es Dios omnipotente, es todopoderoso, y a pesar de lo que esté pasando, Él tiene todo bajo control. Pero sí, Él está esperando algo. Está esperando que su pueblo clame. Está esperando que usted y yo nos pongamos de rodillas. Yo cuando veo las fotos de niños muriendo en el desierto porque sus madres están arrancando de estos grupos islámicos, me arrodillo y lloro delante de Dios y le digo que Dios tenga misericordia de esas familias. En lo más profundo de mi corazón, como padre y abuelo, como pastor, te pido, hermano, oremos juntos. Pon tu pequeña oración aquí debajo de este video, donde quiera que esté este video, en Facebook, en YouTube, pon tu oración por favor ahí. Y clamemos juntos a Dios, que se llene, que se haga viral este video. No para ser famoso un pastor, no. Sino para que clamemos juntos a Dios y que nuestra oración llegue al trono de Dios pidiendo por los niños, por los cristianos de Egipto, de Siria, de Túnez, de Libia y por sobre todo en Irak. Que en este momento la situación en Irak es terrible. Miles y miles de cristianos están huyendo por el desierto de este grupo ISIS que está matando a diestra y a siniestra en el nombre de Alá, de este Dios lunar. Es tiempo que nos pongamos la mano en el corazón y podamos interceder también por estos cristianos. Y por sobre todo, no se olvide esto, de interceder por Israel, que en este momento también estamos viendo que en la franja de Gaza estos grupos terroristas islámicos están enviando sus misiles a la ciudad de Israel. La Biblia dice que si oramos por la paz de Israel, en su paz nosotros seremos prosperados. Por eso que desde aquí bendecimos a Israel y pedimos que Dios guarde a la nación de Israel, a los cristianos que están en Libia, a los cristianos que están en Siria, a los cristianos que están en Irán, a los cristianos que están en la China comunista, que están siendo perseguidos, a los cristianos que están en Egipto. Por favor, oremos para que Dios tenga misericordia y pueda traer paz a estos pueblos, que estos países se puedan estabilizar con un gobierno democrático y que todos puedan convivir con sus respectivas religiones en paz y en armonía. Toda secta que imponga adoración a su Dios a través de la muerte, a través de la tortura, esa es una secta que viene del mismo infierno. No se puede tolerar. Por lo tanto, clamemos juntos a Dios para que usted y yo podamos orar e interceder por la situación que está pasando en el Medio Oriente. Quizás usted dirá, sí, esto está profetizado. Quizás usted dirá, sí, pero ellos son mártires. Está bien, pero ¿está usted orando? Es increíble la indiferencia que hay de la iglesia evangélica en Latinoamérica y en Occidente. Mientras que en Latinoamérica y mientras que en Occidente se predica los famosos apóstoles de la prosperidad, predicando el evangelio de la prosperidad, de la riqueza, de Alicia en el País de la Maravilla, los cristianos en Medio Oriente están muriendo de hambre, de sed, siendo torturados. Estamos haciendo grandes congresos de apóstoles proféticos. ¿Por qué no hacemos congresos donde unamos al pueblo a orar, a interceder por la paz mundial, a interceder por la paz de los cristianos que están en Oriente? ¿Por qué no hacemos congresos ahora donde convoquemos a todas las iglesias del mundo y nos unamos para que seamos uno en clamor a Dios y Dios pueda actuar en el Medio Oriente? Esa es la realidad que nos toca vivir. Y esa es la tristeza que me parte el corazón de saber que aquí en Occidente se habla de prosperidad y allá en el Medio Oriente nadie se acuerda de ellos. Nuestros hermanos están muriendo de hambre,
torturados por su fe en Cristo Jesús. Acompáñenos y haga esta oración con nosotros. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y que nuestro clamor suba en este momento, Señor, a Medio Oriente, a Egipto, Libia, Túnez, Irak, Siria, Irán, China comunista. Padre, especialmente por la situación de Israel, Señor. También por Irak, que están en este momento sufriendo. Padre, toca los corazones de todos los que van a ver este video, para que pongan su oración ahí en palabras, ahí debajo de este video, y juntos levantemos un clamor. Y juntos levantemos un clamor aquí y tú puedas actuar en el Medio Oriente, trayendo paz a esos países. Padre, queremos que así sea, porque tú eres el príncipe de paz. Señor, toca los corazones de los que vean este video, Señor, para que lo difundan, para que se haga viral y para que juntos podamos pedir en oración por la paz de nuestros hermanos en nuestros países. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Y confío, Señor, que tú vas a tocar el corazón de aquellos que están escuchando este video, para que juntos clamemos al trono de Dios, para que tú puedas actuar a favor de estos cristianos, a favor de estos niños que están muriendo de sed, de hambre, a favor de esta gente amada, Señor, que lo está pasando muy mal en Medio Oriente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, y ahora ponga su oración debajo de este video. Donde quiera que usted vea este video, ponga su oración en el nombre de Jesús, para que esa oración suya llegue al trono de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Shalom.